Muy, pero muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos que están en esta hora conectándose ya a este programa. Recordemos que los días lunes tenemos nuestro programa también como Ormachea Community, ¿verdad? Una serie de sermones. Los días miércoles también están nuestras hermanas de la congregación en su programa, ¿verdad? Y así también los días miércoles como hoy también tenemos nuestro programa que es informativo de verdad, ¿verdad? En donde nosotros queremos hacer algo muy especial, lo cual es educar al matrimonio, a la familia, a la iglesia y por extensión también a nuestra comunidad. Junto a nuestro pastor Moisés Ormachea y su equipo de hermanos de la iglesia Manantiales de Vida, ¿verdad? Tendremos este programa y bueno, para que también ustedes sepan que este programa está siendo filmado desde allá de Fountain Valley, California, en el condado de Orange, allá en Estados Unidos, ¿verdad? Así que venimos ahora a informar cosas como que hoy más que nunca debemos poner mucha atención lo que la Biblia nos dice y nos enseña. Así que en esta hora de la tarde vamos a invitar a nuestro pastor Moisés Ormachea al set para que también nos pueda saludar. ¿Qué tal, Claudio? Un ¿Qué gusto tal, estar pastor? contigo. Gracias Un por... gusto volverle a ver. Sí, pues acá estamos siempre trabajando con mucho ánimo y qué bueno que la tecnología nos permite estar tan cercanos y eso es muy lindo, poder confraternizar a la distancia por medio de las redes sociales y qué lindo que nos da la oportunidad del Señor de poder educar, como dijiste tú, al matrimonio, a la familia, a la iglesia, a Así la es. comunidad también por extensión. De hecho, el gran mandamiento también nos lleva allí hasta lo último de la tierra. Así que Así es, pastor. gracias, Claudio, y también un cordial saludo a toda la audiencia, no solamente de Calera. ¿Qué más tenemos ahí? Quillota. En Quillota nació mi hija, así que tengo una cercanía con Quillota. Allí nació mi hija. Y todas las ciudades aledañas que yo tanto tiempo estuve allí también visitando. A mis hijos les encantaba que los llevara a pasear en tren hasta Limache. El Ibash. Y allí nos dábamos la vuelta caminando, volvíamos después. Así que no, tengo tantos lindos recuerdos. Anhelo algún día volver a Chile y poder compartir con tantas congregaciones que me vieron nacer allá en el Instituto Bíblico y también en la Iglesia de Dios Pentecostal, de donde fui miembro. También fui miembro de la Iglesia Bautista allá en, ¿cómo se llamaba la calle que estaba al lado del rodoviario en Viña? Crucero, creo que era. Sí, Crucero. Allí también crucero. tengo hermanos, amigos. Bueno, gracias, Claudio. Gracias, amigos de nuestra audiencia en todo el mundo. Nos escuchan en toda América Latina y estamos llegando al otro lado del Atlántico, en España, el norte de los Estados Unidos y acá en el condado de Orange tenemos mucha audiencia. Así que muchas gracias, Claudio. Qué tremendo cómo se extiende el reino de Dios por intermedio de lo que son las redes sociales en este tiempo. Así que damos gracias al Señor. Así que ahora nos vamos de lleno también y le vamos a hacer una pregunta a nuestro pastor, ¿verdad? Con lo que va a lo que es este programa informativo, de verdad, para informarnos, para aprender también, para aprender temas que son en este tiempo muy importantes que nosotros también tengamos, bueno, ante la verdad toda en medio de lo que Dios nos dice la Escritura, ¿verdad? Que es nuestra palabra, bueno, la palabra del Señor y nuestra profeta mayor. Pastor, ¿cuál es la realidad que usted ha visto para tratar este tema que hemos empezado hoy? Bueno, yo no solamente acá en los Estados Unidos, sino que yo trabajé durante muchos años en el Instituto Bíblico Pentecostal, no, Instituto Bíblico Interdenominacional, albergaba Mm, todas las congregaciones y allí yo pude apreciar durante muchos años, estuve 10 años trabajando allí junto con mi amigo que ya está en la presencia del Señor, el pastor Daniel Lagos Altamirano. Y allí yo ya comencé a notar en mi propia iglesia donde yo asistía el desconocimiento fatal, catastrófico, casi
asombroso que hay de cómo la gente no conoce la palabra del Señor, siendo que es el libro que nos da a nosotros direcciones, nuestra regla de fe y de conducta. Entonces, las personas no solo no leen la Biblia, sino que las Mm, personas tampoco no entienden lo que leen, que tampoco es así mucho. es. No lo entienden, no entienden las grandes enseñanzas que están allí, porque fíjate que las estadísticas son catastróficas. De hecho, tú Mm, sabes, y yo lo he dicho siempre, ojalá que la gente se motive con esto. El libro más vendido es el libro menos leído. Ahora, así es. la estadística dice, a ver, ¿por qué la gente no lee la Biblia? No la lee, dicen las estadísticas, porque es aburrida. Imagínate tratar a la Biblia de aburrida. No la leen porque dicen que es un mensaje para gente vieja como nosotros. Mm, Dicen que, la Biblia es un libro que ya está fuera de época. No la leen porque también les da sueño. Entonces, prefieren no leer la Biblia y, lamentablemente, el libro más importante que existe sobre el planeta Tierra es la palabra del Señor. Pero fíjate que hay algo bien curioso. Eh, Cuando fue este tema de la pandemia, el año 2019, y comenzó esto a traer todos los cambios que se suscitaron en el mundo, entonces ahora la gente comienza a tener un deseo de conocer qué dice la Biblia, porque comienzan a aparecer los tiempos de miedo, de confusión. Entonces, así es. son muchas las personas que actualmente tienen hambre de querer conocer la palabra del Señor y muchos de ellos obviamente necesitan estudiarla. Así que aquí estamos presentes y queremos que todos puedan conocer, puedan creer y puedan vivir confiadamente en la verdad en este mundo en el cual se ha literalmente, Claudio, en el mundo se ha vertido, se ha cernido un diluvio de maldad y la gente ahí está, Mm, expectante, y ahora es cuando quieren acercarse al texto divino. así es, es verdad lo que usted dice, pastor, y bueno, y también hoy en medio de esta confusión y el miedo realmente surge una pregunta, ¿verdad? Para todos, yo creo que ¿quién y cómo se debe estudiar la Biblia? Bueno, la Biblia la tienen que leer y estudiar todos. No tiene, no tiene límites. De hecho, ojalá todos estudiaran la Biblia. Y yo siempre recuerdo, yo conocí hace muchos años atrás en mis estudios, estudiando un masterado en teología, yo leí mucho y uno de mis grandes formadores en el tema teológico, habiendo varios, pero yo recuerdo muy bien al doctor Arce Sproul. Él, oye, para mí fue pero realmente muy, muy impresionante en su ministerio Ligonier, y él a mí me dijo algo extraordinario en uno de sus escritos. Allí él dice, mira, la teología, Moisés, es la reina de todas las ciencias. Y dice, todas las ciencias que existen se doblegan a la teología o debieran de doblegarse a la teología. Entonces yo me quedé pensando y después obviamente tuve la interpretación de aquello que es verdad, porque el que creó todas las cosas y que en la creación están incluidas todas las ciencias, porque Dios que creó el universo, obviamente, junto con la creación del universo viene toda la ciencia que habla sobre la astronomía. El que creó todos los elementos que están en la Tierra nos da pie para poder estudiar la geología. Cuando aparecen todas las plantas, aparece la ciencia que se llama botánica. Cuando aparecen los animaletos, aparece la zoología, aparece la veterinaria. Bueno, entonces es interesante poder entender aquello y lo que todo ser humano, en base a la pregunta que tú me haces, ¿quiénes deben de estudiar la Biblia? Yo digo todos, y deben de estudiar la Biblia porque es muy importante estudiar al creador de todas las cosas, el que
sabe el diseño, pero específico de todas las ciencias. ¿Cómo no estudiar los ingenieros al creador del universo cuando todas las cosas que están allí son un cálculo estructural de ingeniería, pero Mm, realmente extraordinario? Así que las personas que, por ejemplo, estudian medicina, ¿cómo no estudiar al creador de el que dijo que hagamos al hombre? Y poder mm, conocerlo en toda su dimensión. Así que las palabras de Sproul son la respuesta a la pregunta, ¿quiénes deben de estudiar? Bueno, todos. Las metodologías, para eso aparece la teología sistemática. Allí ahora aparecen institutos, aparecen seminarios, aparecen universidades en donde uno se inscribe y comienza en un programa formal, sistemático, donde te enseñan, por ejemplo, cómo interpretar la Biblia con la ciencia de la hermenéutica, te enseñan cómo poder entregar un mensaje de la palabra del Señor en una ciencia que se llama homilética. Tienes que tener una estructura de lo que contiene la Biblia, haciendo inicialmente panoramas del Antiguo, del Nuevo Testamento. Entonces, allí está. ¿Quiénes deben? Todos. ¿Cómo lo van a hacer? Sistemáticamente, estudiando teología, que la teología, tú bien sabes, es el estudio de Dios. así es, así es. Pastor, mientras usted estaba hablando, compartiendo su experiencia también en lo que es el estudio, es tremendo escuchar todo aquello que, bueno, pincelada de todo lo que usted ha aprendido y da ánimo para poder hacerlo también uno, para poder ejercer aquel estudio, ¿verdad? Pero ahora, si bien es cierto, ¿habrá alguna metodología para llevar a cabo una buena educación, pastor? Bueno, lo primero que uno tiene que entender es que, mira, aquí no hay nada nuevo debajo del sol. Todas las cosas existen. Es más, si tú vas al inicio, tú vas a encontrar que cuando fuimos creados, entonces se nos dio a nosotros la semejanza. La semejanza tiene que ver con que nosotros los seres humanos tenemos facultades. Esas facultades que se nos fueron dadas son para poder usarlas. La más básica de las facultades es la memorización. Mm, Entonces, ahora, con el uso de las facultades, entonces podemos nosotros repetir lo que ya existe, y cuando nosotros comenzamos a repetir ocurre algo que es extraordinario, se llama llegamos a la comprensión. Para que me entiendas, allí de pronto en el estudio de todas estas materias dice, nos cae el 20 y empezamos a decir, oh, wow, esto yo no lo sabía. Entonces llega la comprensión, y que ahora esa comprensión nos debe de llevar a nosotros a que estas cosas que estamos comenzando a descubrir, entonces se deben de transformar en una convicción. Cuando ponemos en práctica la convicción, entonces ahora nosotros podemos probar y llegamos a conclusiones que son ciertísimas. Y cuando llegamos entonces a conclusiones ciertísimas, hay un elemento que ayuda mucho. Fíjate que a mí me ha ayudado mucho. Yo siempre digo, ¿tú sabes quién es el que más aprende? El que enseña. mm, Está recibiendo información y está así después es. explicando, y esos dos recursos hace que uno entre en un plano en donde definitivamente alcanzas una comprensión de las cosas. Así que cuando finalmente ya llegamos a la comprensión, ahora nos queda esto que es comunicar la verdad a otros, y allí es donde vamos todavía enriqueciendo mucho más nuestro conocimiento. Así es lo que interesante lo que usted nos está explicando también, pastor, y exponiendo en la verdad, ¿verdad? Pero realmente hay muchas personas que pueden conocer todas las técnicas, inclusive toda la teoría, ¿verdad? Pero si realmente la vida de uno, en general, ¿verdad? No está bien, o muchas veces creemos también eh, que, ¿cómo se llama? O nos ponemos en el lugar de aquellas personas que hoy en día no son salvas, eh, nunca se va a poder percibir, notar la diferencia, entender, ni mucho menos creer lo que Dios quiere que nosotros veamos, po.
¿Verdad? Ya, claro, eso es ciertísimo, porque obviamente una persona puede conocer de técnicas. De hecho, yo tenía un amigo de bastante edad más que la mía. Yo trabajé durante muchos años en el departamento de obras de la Municipalidad de Viña del Mar, y ahí había un señor, su nombre es Aldo Fosa, y mis saludos si Aldo todavía está vivo, pero era un ancianito, y él, cuando yo iba a hacer los cálculos, porque él hacía los cálculos, los presupuestos que las edificaciones tienen que pagar, siempre nos quedábamos conversando un ratito. A él le encantaba conversar conmigo y me hacía preguntas y yo ahí batallaba con contestar todo, pero él era un hombre muy preparado y es lo que quiero decir. Hay personas que pueden estar muy preparadas, pueden conocer muchas técnicas, inclusive pueden saber mucho de la teoría, pero aquí hay un detalle. El detalle es, y tú lo mencionaste, si la persona no es salvo, entonces lamentablemente no va a percibir, no va a notar, no se va a dar cuenta Mm, adecuadamente, ni menos va a creer. Fíjate que yo estoy en un plan, durante 6 meses he estado enseñando a las personas que están bajo mi cuidado pastoral. Creé yo un esquema en donde yo parto diciendo algo que es categórico, lo he repetido muchas veces, es lo siguiente: mira, si una persona no cree que todas las cosas comienzan en Dios, entonces todo lo demás va a mm, ser una soberana duda. O así si es. es que no tiene la certeza, si es que no recibe esta verdad, y esta verdad se hace concluyente en su vida, de Mm, creer que todo comienza en Dios, entonces todo el desarrollo de todas las cosas que se han ido dando a través de la creación y que son ahora ya parte de historia, aplicaciones en la vida personal, entonces la persona no puede vivir conforme al propósito de Dios. Y hay mm, muchos. Mira, fíjate lo que voy a decir, Claudio. A mí me llama mucho la atención esto. Hay personas que no creen que todo comienza en Dios, o si lo creen, no mm, lo creen con precisión, porque en la medida que va pasando la revelación de Dios, entonces comienzan a aparecer cosas que la gente comienza a dudar. así es. Hay gente que, por ejemplo, no cree que Dios es el creador de todas las cosas y han agregado a sus teorías que el Big Bang, hay otros que creen que venimos del mono. ¿Me entiendes? Claro. Hay Sí. otros que piensan que el Mar Rojo no se abrió, hay otros que piensan que cómo pudieron caminar 40 años por el desierto y al mirar su vestidura, su calzado, cómo no estaba raído. Hay unos que dicen que no es posible que en el desierto como 40 años, por lo menos las estadísticas dicen alrededor de 2, 3 millones de personas fueron alimentados diariamente, y ahí es donde dicen que la Biblia es una fábula. Así es. Entonces, la gente que obviamente no cree en todo esto desde el comienzo, y yo en eso he trabajado estos 6 meses en decirle a la gente: si tú no crees que todo comienza en Dios, entonces no crees en los 6 días de la creación, o si crees, no lo vas a creer totalmente. No vas a creer que, cosas como, por ejemplo, que ellos tomaron una mala decisión y estando juntos, porque la gente no cree, no sabe, no entiende que estaban juntos cuando la serpiente engañó a Eva, pero estaba Adán al lado de ella y también fue engañado. Claro, Ya, claro. porque yo escucho versiones de la gente y dicen: no, es que Adán no estaba ahí. No, Adán estaba ahí, Estaba ahí. paradito al lado de ella. Porque en un estudio profundo de lo que es la forma literaria, tú te vas a dar cuenta que cuando ella dice que después de que comió le dio a su marido, Mm, esa así es. expresión literaria no soporta distancia ni tiempo, es una inmediatez. Claro. Estaba al lado. Estaba al lado, no dijo nada, pero es lo que pasa, es lo que pasa actualmente. Hay muchas cosas que se están haciendo a nivel matrimonio y o se queda callado el uno, o se queda callado el otro. Él- Claro, es verdad, pastor, es verdad. Qué Bueno, bien. entonces, claro, es interesante el tema de la salvación, lo hemos explicado muchas veces y a mí me encanta la fórmula que emplea Cristo allí en las bienaventuranzas. Yo, una de las primeras series de sermones que en algún momento la vamos a dar,
Mm. si el Señor no viene antes, porque así como Antes, se ve la cosa, capaz que nos vamos hoy. Oye, entonces, yo hice una serie que se llamó ¿Cómo vivir la vida del cielo aquí en la tierra? Y yo usé las bienaventuranzas que nos dan a nosotros la posibilidad de poder constituirnos en lo que Dios dice que somos. Y entonces allí hay todo un proceso realmente extraordinario y que Mm, sirve mucho para poder llevar a la gente a que sean verdaderamente salvos. Yo así estaba, es. yo estaba escuchando durante estos días varios programas de predicadores que a mí me encantan lo que enseñan y estamos siempre queriendo aprender más y estábamos escuchando el texto que habla sobre si confesares con tus labios que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón. Bueno, Mm. ese texto es uno de los textos más mal interpretados, Claudio. Porque ese ha servido para crear una fórmula que incluso aquí en los Estados Unidos, ahora a la gente le pasan un papel. Le pasan un Ujú. papel y le dice, ok, lee esto y una vez que lo termines de leer ya eres salvo. No, Entonces, es como un rezo. sí, claro, las iglesias están llenas de gente no salvada. Y entonces, Claro, ese texto que usan, que yo acabo de citar, que si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, exacto. entonces lo han tomado y lo han tergiversado y no conocen Mm. los contextos. Fíjate que el contexto, te lo voy a compartir, el Sí, sí, contexto de sí. ese texto, cuando es citado, es porque ocurre lo siguiente, y aquí es tan interesante la hermenéutica para poder Ah, explicar y poder aprender y poder en la motivación que yo tengo para aprender y estudiar la Biblia, no solamente que la persona, sino que también quienes enseñan hayan pasado, hayan pasado por el Instituto Bíblico, el seminario y hayan estudiado hermenéutica. Entonces, mm, el texto en sí, lo que está enseñando y lo que está mostrando es algo realmente, pero impactante. Entonces, ahora lo han usado para simplemente dilo, confiésalo, háblalo, así, repítelo. Y al final de tu repetición eres salvo. No, esa es una mentira. Las iglesias mm, están llenas de gente no salvada. Entonces, así porque el es. texto, mira, el texto en sí, lo que estaba ocurriendo allí cuando se escribió respecto a eso es lo siguiente. En la época romana venían los soldados con una mesa y venían allí con una cosa que era como para la oración. Entonces, con eso presente, iban a la comunidad de personas y los ponían allí y les hacían confesar a viva voz que digan, César es el Señor. Y entonces las personas para salvar su vida decían, César es el Señor, se salvaban. Pero aparecían cristianos fieles, Ah, que ellos decían lo que dice el texto, dice, con tus labios, con tu boca haces con tu boca, claro. confesión que Mm, Cristo es el Señor. Y entonces se paraban allí frente a los soldados romanos y ellos no decían que César es el Señor, sino que ellos decían que Jesucristo es el Señor. Morían, oye, morían, ahí oh, mismo morían. Entonces, eso te enseña la certeza, la convicción en la exacto, que uno debe convicción. de tener y no dejarte Mm, influenciar por todos estos medios que existen hoy actualmente y que lamentablemente están llevando a la gente al lago de fuego. Así que allí está. A mí me encanta ese proceso que hace mm, Cristo con sus discípulos, en donde los lleva por estos conceptos. Están en las bienaventuranzas. El primero de ellos es hagan un reconocimiento. El segundo, mm, tu reconocimiento que sea con lamento. El tercero, el hacer un reconocimiento y el hacer lamento te produce un cambio. Cuando eso llega, mm, entonces aparece el dominio propio que te lleva así es. ahora a conocer la verdad y después que tú conoces la verdad comienzas a compartirla y eso comienza a formar tu carácter con la verdad y ahora te lleva finalmente a la última en donde dice claramente, dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Soy parte de una élite, soy un verdadero hijo de Dios y ahora a mí se me entrega el ser la sal de la tierra, la luz del mundo.
así es, pastor. Bueno, dejar también en claro que, como usted decía en delante, al principio, que en Dios parten las cosas, ya no hay, no hay Sí. duda de eso, no Ya, hay claro, duda. claro. Y es interesante ir recorriendo cada hito que está en la palabra del Señor, cómo Él va queriendo hacer que las cosas existan, subsistan, se lleven a cabo como corresponde. Y ahí es donde aparece el ser humano después de la caída, ya con esta naturaleza pecaminosa, comienza a querer hacer las cosas, terminan haciéndolas mal. Imagínate tú, un solo ejemplo, existen miles, pero un solo ejemplo, el gran Noé. El gran Noé construyendo el arca, pero con los detalles más ínfimos que había sido informado. No hizo nada contrario, siguió el modelo de Dios. Madera de Así es. gofer, calafatea por dentro, por fuera, usa solo una ventanilla, estas son las dimensiones. Hizo perfecto. Vino el día de la lluvia y llovió y ellos se mantuvieron dentro. Estos son los animalitos que tienen que entrar, estos son los que van. Ok, hizo todo, pero una vez que terminó todo, cuando salió, hizo el sacrificio, volvieron nuevamente los requerimientos y finalmente, ¿qué hizo Noé? Se mandó una borrachera. No supo de nada. Entonces, Claro. esa es la tendencia del ser humano, por eso que cuando llega finalmente al pacto davídico, Dios dice claramente, dice, ¿sabes qué? Mira, el hombre no puede. El hombre quiere hacerlo, pero no puede. Entonces yo lo voy a hacer. Y ahora el Mm, hombre no tiene. Y aquí aprendemos algo bien interesante. Es que nosotros no tenemos ninguna, pero ninguna participación en nuestra salvación. La salvación es de Dios. así es, así es. Así es, pastor. Es cierto lo que usted nos comparte en esta hora. Claro, todo viene de parte de Dios para nosotros. Bueno, toda esta información que usted nos está dando es la verdad, es de verdad. Bueno, la historia también nos cuenta que donde nosotros, o sea, que donde quiera que se han compartido estas verdades, ¿verdad? Dios ha bendecido muchas vidas, ha bendecido muchas vidas de aquellas personas que han aprendido y no solamente han aprendido de lo que se ha enseñado, sino que la aplican y en su diario vivir también con respecto a ello. Ya, mira, hay ejercicios que son verdaderamente importantes, que nos Mm, ayudan a formar nuestra educación bíblica. Yo, honestamente, por ejemplo, en la iglesia que yo pastoreo, que es nuestra iglesia, de la amén. iglesia de la cual nosotros somos, eh, por ejemplo, las personas para hacerse miembro de esta congregación tienen un proceso bastante extenso de formación teológica. Yo les Mm, enseño junto con los líderes que ya están capacitados, yo les enseño a ellos, por ejemplo, las verdades fundamentales de la fe. Yo les mm, enseño lo que es la Biblia, quién es Dios, cómo se manifiesta como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, la creación y la aparición del hombre, que es la antropología, después cómo se deja ver el tema del pecado y la desobediencia, pero aparece la salvación y después aparece todo el proceso de el cielo de Dios, la vida eterna. Y entonces las personas comienzan a aprender y comienzan ellos a informarse de tal modo que esto nos ayuda que las personas para formar parte de esta congregación son evaluados, son enseñados y finalmente son también analizados por la mesa directiva de ancianos y mm, les recibimos como miembro parte de esta congregación, porque van a tener privilegios de ser mm, parte de esta congregación, pero también van a tener responsabilidades que son mm. importantes en el desarrollo de dones y talentos. Así que interesante es que nosotros, cuando llega el momento de abrir la palabra del Señor, entonces allí es donde yo les hago pruebas a las personas y, por ejemplo, cuando uno abre la Biblia, cuando uno ubica un texto, Ujú. entonces allí tiene que saber, le ayuda mucho, saber con precisión qué es lo que enseña esa porción bíblica en la historia de la temática de la Biblia. Así Porque es. entonces la gente abre la Biblia, por ejemplo, abre la Biblia en el libro de los jueces, o Josué, jueces, Ruth, y entonces no sabe lo que hay allí.
Entonces, nosotros hemos sido, pero súper, súper enfáticos y hemos desarrollado todas estas cosas y preparamos a nuestros alumnos, a nuestros miembros de iglesia, de tal modo que ellos, ¿qué es lo que pasa con ellos? Ellos comienzan al abrir la palabra del Señor, al elegir un texto, entonces comienzan y saben que, por ejemplo, en forma general, ellos saben que el Antiguo Testamento, todo entre Génesis y Malaquías, es la preparación para la venida del Redentor. Entonces, todo lo que ocurre allí, entre esos libros que son la ley, la historia, donde está la poesía, donde está la profecía mayor, la profecía menor, entonces todos esos libros, al abrirlos y al elegir, todo está hablando del Cristo que había de venir. Eso te ayuda mucho para poder entender el lugar donde estás. Una vez que tú entras, por ejemplo, al Nuevo Testamento y tú vas a los evangelios, como tú ya sabías que todo lo que estaba ocurriendo era preparación, ahora en los evangelios se manifiesta el que venía hablando toda la ley, todos los profetas, las poesías, y entonces ahora se manifiesta, Él es Jesús. Y ahora los evangelios comienzan a mostrarnos la manifestación del Cristo de la gloria, el Cristo que vino para estar con nosotros. Cuando Él se va, entonces allí aparece el libro de los Hechos, que en los Hechos está la proclamación del mensaje del Evangelio, pero también tiene dos elementos que son súper importantes. El uno es que está la dación del Espíritu Santo y también está la constitución ya de la iglesia. Así es. Posteriormente allí, fíjate qué interesante para poder entender esto de que son los ejercicios importantes para tener una educación bíblica normal, mejor. Entonces, aparece la iglesia, aparece el Espíritu Santo y comienza ahora la iglesia a proclamar, porque el libro de los Hechos es la proclamación del mensaje del Evangelio. Solo que existe un pequeño gran detalle. Es que después de la fiesta de Pentecostés, todos los que habían venido a las fiestas que era obligatoriedad venir, como es la Pascua, por eso que se llenaba Jerusalén, venían de todos los lugares del mundo. Pero pasados los 50 días ya volvían a sus comarcas y muchos de ellos habían conocido a Cristo. Recuerda tú que allí hay 500 que recibieron el Espíritu Santo, hay otro número más, y entonces ahora vuelven a sus lugares, se vuelven para Galacia, se vuelven para Corinto, se vuelven para Filipo, se vuelven para Éfeso. Y cuando llegan al lugar, comienzan a darse cuenta que no tenían Biblia. Efectivamente. Sí tenían un mensaje que era cautivante, fortalecedor, pero comienzan a aparecer todos estos falsos maestros y comienzan a aparecer evangelios distintos, y allí es donde comienzan a escribir, y el Señor ya, sabiendo todo lo que va a pasar encarga y llama al apóstol Pablo, llama a Juan, llama a Santiago, llama a Pedro, y ellos comienzan a dar respuesta a las preguntas que hacen las iglesias sobre temas específicos, y ahí es donde aparecen las epístolas o las cartas. Finalmente, tenemos el libro final, que es el tema de la revelación de Dios, que es el Apocalipsis, que finalmente es la consumación. La consumación. Fíjate que yo le pregunto a mis alumnos una pregunta bastante interesante y nunca me la han contestado. Debe ser muy buena. Sí, claro, y lo hago por puro molestarlo para que se motiven, le digo, para que se motiven. Yo les digo, ahora que ustedes han escuchado esta narración, díganme ustedes, ¿en qué parte de la historia bíblica están ustedes? Y ahí es donde ellos, claro, porque es una pregunta un poquito capciosa, pero cuando uno está en sintonía y dice, bueno, nosotros estamos en el último verso del Apocalipsis, porque allí es donde está la iglesia diciendo, ven Señor, ven pronto. Allí estamos, en el último verso de la Biblia diciéndole, Señor, ven pronto. Entonces todo ha pasado, ahora la cosa es, lo que ha pasado, ¿qué ha quedado en tu vida? Así es. Pastor, le quiero hacer una consulta.
Ya. Resulta que todo lo que usted nos está conversando, ¿verdad? Compartiendo, eh, es muy interesante, es muy interesante. Pero usted usó un término, una palabra que para muchos no la conocen, otros sí la hemos escuchado, eh, pero usted nos podría explicar un poquito qué es lo que la hermenéutica. Bueno, una persona cuando yo le pregunté me dijo que era una prescripción médica. Me dio risa. Pero se atrevió, se Está atrevió. bien, está bien. Ya, claro. Bueno, la hermenéutica es una ciencia que también es un arte, que todos debieran de estudiarla. De hecho, Mm, yo la primera clase que doy en mi currículum teológico de 16 materias que yo dicto, yo la primera clase que doy es hermenéutica. mm, Ya, la hermenéutica es una ciencia que te ayuda a cómo interpretar la Biblia o los pasajes mm, bíblicos. Son leyes que uno tiene que conocer, tiene que dominar. Entonces, la regla de oro de la hermenéutica es esta: la Biblia se interpreta por sí mismo. mm. Esa es la regla de oro. Un pasaje oscuro que comienza, por ejemplo, un pasaje oscuro. Si uno no supiera todo lo demás, el pasaje o la lectura o el texto bíblico de Génesis 3:15 sería una incógnita, pero demasiado oculta. Nadie la podría descifrar. Pondré enemistad entre tú y tu simiente, esta te Así herirá en es. la cabeza y tú en el En el calcañar, y la cañón. gente queda allí pensando, ¿y de qué está hablando esta cuestión? Mm, Entonces, ahora nosotros sabemos que esa es una figura del sacrificio de Cristo en la cruz, en donde se dio en forma precisa aquello que él está citando allí. mm. Es la primera promesa mesiánica. Qué interesante. Sí. Entonces, la gente debe de estudiar hermenéutica, que son leyes para que uno pueda interpretar. La primera es, la Biblia se interpreta sola porque la revelación de Dios se va desarrollando en la larga historia de personas, familias, naciones, eventos, Mm, hasta llegar a la revelación, pero por excelencia, que es Cristo. así es. Mm, Fíjate que no todos lo saben porque hay una comprobación que a mí me parece entre preocupante y irrisoria. Y de ahí aparece lo que yo he estado enseñando durante mucho tiempo, el problema que existe en el liderazgo que está a cargo de las iglesias. Son verdaderos personas que practican el nicodeísmo. Y me mm. preguntan a mí, me dicen, pastor, ¿y qué es el nicodeísmo? El nicodeísmo es estar en una posición de liderazgo y ser un ignorante. Así Porque es. Nicodemo era el mero mero, el más grande de todos los Claro. enseñadores. Él es el que enseñaba a los pastores de Israel. La cátedra de Nicodemo era a la que todos debían de asistir. Pero fíjate, ante la pregunta o la afirmación de Cristo de decirle, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y él responde, a ver, entonces, ¿debo devolver yo al vientre de mi madre para poder llevar a cabo esa acción? Y no entiende absolutamente nada. Qué bueno que después Nicodemo siguió en el trámite de querer aprender, finalmente se salvó. Junto con José de Arimatea, la Biblia dice que ellos dos se salvaron y ellos fueron los que propiciaron y ayudaron en todo el tema de el entierro de Jesucristo. Entonces, Mm, la hermenéutica es muy importante que todos la conozcan, que todos la estudien. Es una clase que hacemos nosotros también y la ley de oro es esa. La Biblia se interpreta por sí mismo, pero tiene, por ejemplo, cuando uno estudia los pasajes, tiene que estudiar los contextos. Hay contextos anteriores, hay contextos posteriores. mm. Está el contexto general del libro. Están los pasajes paralelos que hablan y la gente a veces ve que hay letritas chiquitas ahí al margen o abajo. Bueno, esas son referencias que te llevan a pasajes paralelos para que tú puedas entender. De hecho, si tú estudias los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, vas a encontrar de que ellos te muestran el mismo pasaje, la misma historia desde diferentes ángulos. Mm.
Entonces son aportes y allí es donde vamos nosotros descubriendo mucho mejor la verdad. Existen pasajes paralelos, existen contextos, existen la historia misma en la que se ocurrió el evento en sí, existe la interpretación literal del pasaje, existen figuras eh, literarias. Tú sabes que la Biblia es el libro más rico en figuras literarias. Así es, pastor. Entonces, todas esas cosas son parte del Mm. estudio de la hermenéutica para que uno pueda definitivamente pararte allí, enseñar lo que corresponde y no estés hablando cosas que no son, como tantos que lamentablemente están incurriendo en ese error. Pastor, es cierto lo que usted recién dijo, ¿verdad? Con respecto a lo que es la escritura, la Biblia, ya que mucha gente usa la escritura, la palabra del Señor, como un libro de literatura, ¿no? Ya, Le estudia ya. solamente para atender aspectos literarios, como usted recién lo decía. Y también podemos decir que hay sectas que toman la Biblia y tratan de sistematizarla, pastor, en inventos religiosos, pero tremendos, grandes, ¿verdad? Bueno, ¿y qué más decir que en aquellos hombres famosos, ¿verdad? De farándula, podemos decir también, si uno va y les pregunta, bueno, ¿y tienes una Biblia? Más de seguro que todos ellos van a decir que sí. ¿Y en dónde la tiene? Ellos siempre las tienen guardadas ahí en su biblioteca, ¿verdad? Y nunca la leen tampoco, no hacen, ¿verdad? Con ella lo que realmente se debe. Bueno, pastor, bueno, damos gracias a Dios también por este tiempo que nosotros pudimos compartir con respecto a lo que es informativo, de verdad, un tema muy importante que hoy tocamos, pudimos conversar, dialogar, quedamos claritos, pero como todos los programas, ahí queda, ¿y qué es lo otro? ¿Qué es lo próximo? Así es que en esta hora vamos ya a estarnos ya despidiendo, pastor, ¿verdad? Ya que ha pasado el tiempo, la hora, igual invitamos a nuestros amigos, hermanos, ¿verdad? Que están conectados, a que no se pierdan el próximo programa junto a nuestro pastor, ¿verdad? Junto a quien les habla, hermano Claudio, a que se puedan contactar, o sea, conectar y podamos seguir, bueno, informando y también aprendiendo de lo que es la palabra del Señor. Así que en esta hora voy a invitar al pastor también para que nos pueda dar un saludo y también invitar a nuestros amigos a que no se desconecten y continuemos esto que estamos hoy comenzando. Bueno, Claudio, siempre es un gusto estar con ustedes y gracias al Señor por la posibilidad que nos da de poder conversar y poder explicar cosas a la luz de la palabra del Señor. Nuestro ánimo, queridos amigos de todo el mundo y especialmente de nuestra región, la quinta región allá en Chile, queremos nosotros simplemente ser un aporte, no queremos que nadie se sienta intimidado. Más Así bien es. nosotros tomamos la enseñanza que está en lo que enseña el apóstol Pablo a Mm. Timoteo, que es también nuestro texto lema en nuestra iglesia, la cual dice, toda la escritura es inspirada por Dios y ella es la que nosotros usamos para poder enseñar primero a nosotros mismos, porque nosotros Mm. también necesitamos ser tan enseñados. Tenemos tantas cosas que ignoramos, pero allí está el recurso de la palabra del Señor que nos enseña, que también nos redarguye, que también nos reprende, que también nos exhorta. Y yo tengo un dicho, mira, yo tengo un dicho que es muy propio, lo aprendí de alguien, lo dijo, con un dedo que te apunto a ti, mira, tengo tres que me apuntan a mí. Soy más responsable todavía. Así que, hermanos queridos de todo el mundo, especialmente de Chile, nuestro querido país, les amamos con todo nuestro Así corazón. es. Síganos en nuestro
programa informativo de verdad. Allí estoy junto a Eliseo Vicen, junto a Irma Cruz, junto a Lilian Paz, y nosotros allí conversamos temáticas que son tan importantes para que ustedes puedan aprender y finalmente se cumpla aquello que es tan necesario que se cumpla, lo cual dice que uno debe de guardar la palabra, cuidar el testimonio, depender absoluta y totalmente de Dios, y eso te da la seguridad de que a lo mejor hoy nos vamos con Él y es lo que nos va a permitir salir del escenario de esta tierra. Muy bien, Claudio, que Dios te bendiga. Fue un gusto estar contigo. Muchas gracias. A usted, pastor, muchas gracias por estar compartiendo junto a nosotros. Nos va a hacer hasta el próximo programa. Chao. Gracias, Claudio. Un cordial saludo, queridos amigos, y le damos a ustedes la más cordial de las bienvenidas. Este es nuestro programa informativo de verdad. Este es un programa que tomará bastante tiempo responsablemente, enseñando al matrimonio, a la familia, a la iglesia y también a la comunidad. Queremos que nuestro informativo de verdad sea un programa muy especial y vamos a informar cosas que son demasiado importantes conocer, mayormente hoy cuando venimos saliendo o todavía permanecemos en un estado en donde las personas han ido en busca de encontrar paz, sosiego, tranquilidad, y se han volcado al estudio de la palabra del Señor, pero lamentablemente son muchas personas que leen la Biblia y lamentablemente no la entienden. Entonces ha nacido en nuestro corazón salir de la estadística, ayudar a personas que están llegando al texto sagrado, pero lamentablemente se les produce muchas veces una incógnita más grande. Así que también queremos sacar a tantas personas que lamentablemente compran Biblias, pero la Biblia es el libro menos leído. Así que acompáñenos y este es nuestro programa, es su programa informativo de verdad. Y estoy con personas que son muy especiales, son compañeros de ministerio y estamos tocando nosotros el área teológica. Así que junto conmigo en este programa regularmente estará presente a quien quiero que ustedes conozcan, como es nuestra querida Irma Cruz. Gracias, Irmita, por ser parte de nuestro programa. Y está también Eliseo Vicen, quien también estará permanentemente con nosotros. Y también tenemos a nuestra queridísima Lilian Hernández o Paz. Hernández. A veces se me olvida. Pero bueno, Lilian Hernández, y la broma es porque se acaba de casar, entonces sí va a estar siempre con nosotros también. Así que en este programa queremos conversar algunos temas que son verdaderamente importantísimos, como por ejemplo, Irmita, algo nos tienes que enseñar respecto a todo este tema estadístico. Bueno, ha sido interesante todo esto de la pandemia, ¿verdad? Debido a que en la pandemia la gente, yo como lo miro y le explico, tengo el privilegio de hablar con varias personas, es que veníamos con un carro sin freno. No importaba qué tipo de carro, ¿verdad? Pudiera ser un Mercedes-Benz y todo, pero sin freno no tenemos nada. Entonces, este paro que nos dieron así, yo le digo a la gente que ha venido de parte de Dios, entendiendo que no estamos haciendo lo que debemos hacer. Como acaba de decir usted, pastor, es el libro más vendido, pero el menos leído. Mucha de la gente con quien he platicado, al principio era una risa para mí, pero después me di cuenta que fue parte de la gente leer la Biblia donde cayera. Entonces, cuando yo lo oí por primera vez fue un chiste, pero después me di cuenta que sí, la gente no está tomando responsabilidad. Y lo más triste es en nuestras iglesias. ¿Y quieres que te diga algo? ¿Cómo se llama esa técnica? ¿Cómo se llama? De abrir la Biblia y poner el dedo.
¿Cómo se llama? La técnica del dedazo, Del dedazo. o la teología del dedazo. Y hay muchos que lo creen. Y ha sido impactante para mí porque al estar estudiando este tema, yo he hecho preguntas y veo la decadencia que hay en la gente. Pero la más tristeza es de nosotros. De nosotros que no estamos haciendo la gran comisión. Entonces las estadísticas son altas. Muy, pero muy altas. Entonces, ver que no estamos tomando la responsabilidad porque se tiene como una literatura solamente, pero no se le ha dado el valor que tiene realmente el estudiar. Porque en este tema que vamos a estar hablando, vamos a ver lo emocionante, que no es solamente abrir la Biblia, no es solamente orar y a ver dónde me cae y ahí Dios me dijo, ¿verdad? No, sino todo tiene un sistema, hay fórmulas. Yo me doy cuenta que cuando le explico a la gente, a mí me gusta el café porque trabajo en una oficina, que el café no se compone de la taza ni del agua caliente, sino tengo que decirle, tiene que haber componentes para que el café sea rico. Ahora, hoy ya se usa mucho el café frío, pero uno en la oficina siempre busca un café calientito, ¿verdad? Entonces, no importa si sea frío o caliente, hay fórmulas. Y ahorita nosotros vamos a enseñar esas fórmulas. Y son necesarias para nosotros cumplir la meta que es leer la Biblia, poder entenderla y sacar desde la duda de mucha gente quién puede leer la Biblia y cómo se debe leer la Biblia. Porque si no se transforma todo en una soberana pérdida de tiempo. Así es. Y lamentablemente las personas que no logran entender lo que dice el texto sagrado obviamente seguirán viviendo en un estilo de vida reñido con la verdad. A mí me preocupan y a mí me encanta ver estadísticas y hay estadísticas que son catastróficas. ¿Por qué no nos compartes eso, Eliseo? Así es, pastor, exactamente así como lo acaba de describir la hermana Irma. La Biblia es el libro que más se vende a nivel mundial. Se dice que se venden 50 Biblias por minuto y se dice que al año se venden 100 millones de Biblias. Lamentablemente este libro es el mejor libro que hay, es el bestseller de bestsellers, porque usted sabe que hay una compañía que clasifica los libros que más se venden, pero la Biblia desde hace mucho tiempo se ha estado vendiendo mucho. Lamentablemente, como dice la hermana Irma y como dice usted, es la Biblia más vendida, pero la menos leída. Entonces las estadísticas que yo encontré es que dice que, bueno, no solamente la gente de afuera, pero en la misma iglesia, estas estadísticas se hicieron dentro de una iglesia y se dice que solamente 3 de cada 10 personas leen la Biblia, solamente se diría el 30%. Y 3 personas la leen de vez en cuando y una persona la lee una vez al mes y definitivamente una persona o el 10% dice que no la lee, que solamente llega a la iglesia y se siente y escucha la palabra. Son realmente estadísticas que cuando uno las ve uno se sorprende porque uno diría, está bien que la gente que no conoce, la gente que no sabe, la gente que es indiferente a la palabra, pero la gente que va a la iglesia cada domingo, cada jueves, miércoles, la gente que va a sus clases bíblicas y todo eso, es gente que lamentablemente no lee la Biblia. Y eso se deja reflejar en estos últimos tiempos, que vemos que famosa enfermedad que vino, vemos que mucha gente está afligida, pero nosotros que conocemos la palabra no tenemos miedo o tenemos una seguridad plena en el conocimiento de ella. Me hiciste acordar de algo que me estaba riendo por dentro. Acabamos de dar una definición sobre la temática de estadísticas y escuchamos de mí, de ti y de Eliseo que la Biblia es el libro más vendido, pero es el menos leído. Yo estaba pensando en lo siguiente, de acuerdo a tu estadística, yo estaba pensando que la Biblia es el libro menos leído, pero es el libro más paseado por la gente. Exactamente, así es. Lamentablemente. Cada domingo las personas se lo ponen debajo del brazo y lo sacan a pasear, porque yo escuché una vez que la Biblia le habló a uno. Y le dijo cuando llegó a la casa, le dijo, oye, gracias por sacarme a pasear. Bueno, es trágico,
Pero mira, es tan motivador escuchar lo que tú acabas de decir, porque tú dices, 100 millones de Biblias se venden alrededor del mundo. Ponte tú a pensar, si de las 100 millones de personas tomaran el texto sagrado y lo estudiaran de la manera como nosotros estamos queriendo enseñar a las personas. Piensa tú en el volumen, en la proporción de predicación, de evangelización, de matrimonios restaurados, de familias que van a vivir conforme al propósito de Dios. Bueno, la verdad es que debemos de orar mucho, porque como ustedes dijeron, este no es un problema que ocurre ahí afuera en el mundo. Este es un problema que lamentablemente se está dando dentro de las iglesias. Y allí es donde queremos llegar para que usted sea parte de nuestro programa, porque va a aprender cosas que son verdaderamente significativas. Por ejemplo, me encantaría que nos hablaras un poquito sobre la metodología de la educación, que nosotros obviamente partimos entendiendo que todas las cosas existen. Sí, nosotros hemos entendido que para poder conocer, creer y confiar en la Biblia, pues primeramente tenemos que ser salvos, primeramente, ¿no? Pero también hay, como decías tú, hermana Irma, que para toda una metodología, o sea, ser consistente, porque si nada más leemos por segmento, entonces no vamos a entender la foto, ¿no? The big picture, como decimos. Entonces, es muy importante entender que todas las cosas han sido expuestas. Todas están ahí para que tú y yo entendamos la palabra. Inclusive hay comentarios, hay diccionarios. O sea, no puedes decir no entiendo este texto porque tu estudio es muy superficial. O sea, hay muchas herramientas para poder entender este libro sagrado. Entonces, la exposición. Y también debemos hacerlo constantemente. O sea, una repetición usando nuestras facultades básicas. La memorización, el análisis, todas estas facultades que el Señor nos ha entregado. Entonces, al hacerlo, nos llegamos a una comprensión. Ahora comprendemos lo que este texto está enseñando. Entonces, al comprenderlo, entonces nosotros podemos compartirlo. Compartimos con alguien más porque entendemos la verdad. Entonces, lo podemos también aplicar a nuestras vidas. Entonces, este proceso es necesario para que podamos conocer, primero, creer y confiar en la palabra del Señor, especialmente en estos tiempos de la pandemia, donde inclusive muchas personas abandonaron la iglesia o el reunirse o el congregarse con la vida de la iglesia, y lamentablemente eso es muy triste porque se deja ver que primeramente, muy dudosamente yo creo que son salvos, y segundo, no conocen, no confían en la palabra del Señor. Interesante. Ojalá todos pudieran tomar esta información, procesarla adecuadamente, y por ello les invitamos a que usted ponga atención, traiga su cuaderno, anote allí con un lápiz, porque lo que acaba de mencionar Lilian es un proceso natural que se debe de dar en la vida de toda persona que dice que es salvado, porque debemos ser categóricos en esto. Solamente el salvado va a entender la revelación de Dios, va a creer que este libro es un libro inspirado por Dios, y allí es donde, en ese proceso de recibir la revelación de Dios, que es la Biblia, y de aprender que Dios usó a los santos hombres de Dios, a los cuales inspiró. La palabra inspiración tiene que ver con el soplo de Dios, pero no es lo que, y tengo que decirlo, no es el soplo que usted comúnmente ve en los lugares donde aparece alguien soplando a toda la gente. No es eso. El soplo de Dios o la inspiración de Dios llevó a los personajes bíblicos, que son 40 autores, a ellos tener una comunión íntima con Dios. En esa comunión íntima con Dios, ellos vivieron un testimonio acorde con el propósito de Dios, lo cual les llevó a entender las cosas que Dios nos quería dar a conocer, y allí fue donde ellos escribieron. No recibieron un dictado, no, los que escribieron la Biblia no fueron secretarios. Ellos fueron personas que tuvieron comunión, intimidad con Dios, practicaron el bien, y su racionalidad la usaron en función de estos pasos que acaba de mencionar Lilian. Todo el tema del conocimiento, todo el tema de la repetición, porque una y otra vez hay que volver nuevamente al texto bíblico, si no, finalmente todo esto no se transforma en una convicción. Ahora, cuando ya es convicción,
debemos de comunicarlo. Claro. ¿Cómo lo comunicamos? Bueno, diciéndole a la gente, haciendo el versículo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber de la gran comisión, que si nosotros entendemos, como acababa de hablar usted, pastor, tenemos que profundizar en eso y tomar la responsabilidad que nosotros tenemos, porque dice ahí, por lo tanto, id y hacer discípulos. Pero nosotros tenemos que aprender, pero tenemos que aprender primeramente conociendo, ¿no?, a Jesucristo como nuestro Salvador, y no solamente como se está enseñando últimamente de levantar la mano y ya estuvo, ya soy salvo. No, es un proceso, como les decía, de esa fórmula. Porque todo después de ahí van a empezar cosas y vamos a conocer otro mundo. Porque empezamos a investigar la Biblia, no nos dejamos llevar por emociones ni sentimientos, y no que sean malos, simplemente que tienen que estar en su lugar. Es vivir por convicción. El cristiano hoy en día, solamente porque llega a la iglesia, es un cristiano. Es como decirle, yo entro a McDonald's, ya mis hamburguesas, no, ¿ya? Es cierto, yo les tengo que decir a la gente. Esa es nueva, no la había escuchado. Sí, es que tenemos que usar el sentido común para eso. Estos días que yo me he puesto a investigar y les comento, una señora me decía que ella, si no brinca, no está alabando a Dios. Le digo, ¿y eso te lo enseña la Biblia? Sí. Dice, ¿no has leído el Salmo 150? Y me voy a leerlo, y delante de la persona dice salterio. Pero como no, ella decía salterío. Entonces decía, si tú no brincas, entonces veo allí la ignorancia. Digo, ¿cuántos años tienes en la iglesia? Tiene 20 años. Digo, entonces le digo, tengo yo que abrir algo, un grupo externo para que veamos. Primeramente tienes que ser salvo. Eso es. No eres salvo, no vamos a entender la Biblia. Podemos leerla, usarla mejor método, hay concordancias, todo, pero tiene que estar el Espíritu Santo. Y es ahora como yo me dirijo a la gente, porque tengo de diferentes iglesias, es, ¿eres cristiano o eres cristiano salvo? Porque eso sí, y es confrontar a veces, ¿qué me estás diciendo? No, te enseño y te ayudo, porque si no estás viviendo una vida débil, no estás haciendo el gran llamado y no estás teniendo frutos. Y después decimos, Dios, ¿por qué no me escuchas? Dios, ¿por qué? Vamos a revisarlo, porque salvación, cristiano salvado, es lo primordial para la persona. Excelente, me parece muy sensato lo que acabas de decir. Y, oye, qué manera más, a ver, la palabra, no quiero insultar a nadie, pero qué manera más absurda tienen las personas de entrar al libro sagrado y tomar palabras para hacer toda una doctrina o una teología. Fíjate que esa no la había escuchado, me llamó mucho la atención. Así que la Biblia dice que tenemos que ir al salterío. Sí, saltar, brincar. Cuando estés alabando a Dios, salta. No, digo, léete todo el contexto. Bueno, mira, tú dijiste algo que es muy importante, y yo escuché a Eliseo en algún momento hablarnos sobre el tema de la salvación, y la salvación o la persona debe ser salva para poder entrar al texto sagrado y poder rescatar no lo que dice uno, no lo que dice otro, sino lo que dice Dios. Y allí es donde hay esta relación con Dios por medio del primer paso, que es la salvación. Así es, pastor. Recordemos, agregando lo que dice la hermana, hay muchas iglesias donde realmente no se predica la verdad, donde realmente no se ve lo que está aquí adentro, porque no tienen al Espíritu Santo dentro o porque no son salvos. Antes a la persona, yo me acuerdo cuando era chico, cuando alguien decía soy cristiano, incluso en el entorno de nosotros no se decía ninguna mala palabra porque se tenía respeto a esa persona. Pero últimamente el llamado cristiano se ha abaratado mucho. Cualquier persona que va a la iglesia se le llama cristiano. Entonces ahorita uno dice es cristiano, a uno ya no le tiene el respeto que le tenía antes. La gente ya no tiene respeto a la gente que es cristiana, porque lamentablemente hay muchos dentro de la iglesia, muchos llamados maestros o pastores que no enseñan realmente la verdad, agregando a lo que dice la hermana. Y recordemos el pasaje de Nicodemo. ¿Se acuerda quién era Nicodemo en el libro de Mateo? Cómo llegó a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo acerca de cómo se debía nacer de nuevo, que si debía entrar adentro del vientre de la madre. Y acordémonos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice que
que no es nacer de nuevo, no es meterse nuevamente al vientre de la madre, sino es reconocer uno mismo que es un pecador, reconocer que uno tiene que hacer cambios en el estilo de vida de uno, reconocer que hay alguien más, que somos dependientes de Dios, eso es más que nada. Y basado en eso nosotros podemos empezar a leer la Biblia, porque definitivamente en mi experiencia personal, cuando yo empecé a leerla sin ser salvo, yo me aburría, me daba sueño, me daba pereza y no entendía yo. Ahora ya entiendo que hay métodos, como dijo la hermana Lili. Yo sé que hay una ley que se llama hermenéutica, que te enseña a comprender, porque mucha gente puede leer la Biblia, mucha gente puede abrir el libro, puede leerla, pero la ve como una literatura, como dice la hermana Olga, o como la ve como un libro de historia, o como muchos jóvenes ahorita están diciendo que son puras fábulas que hay dentro de ella. Es porque realmente no son salvos, no han reconocido que tienen, que dependen de Dios, no han reconocido que necesitan a alguien para poder seguir. Entonces, lamentablemente, hay muchas iglesias que no están enseñando lo que se debe enseñar. Es por eso que nosotros estamos en este programa, para poder enseñarle a la gente cómo se puede llegar a ser salvo y para que ellos puedan llegar a entender este libro sagrado, que es muy importante dentro de nosotros, que nosotros lo empezamos a conocer y a leer. Pero necesitamos ser salvo, si no, lamentablemente no se va a poder leer. Hay que saber leer para poder vivir. Hay que entender para poder vivir dentro del propósito de Dios. De otra manera no se puede. Bueno, para eso nació en el corazón de Dios Informativo de Verdad. Y yo quiero que usted, mi querido amigo que nos escucha, ponga mucha atención en esto que Lilian nos va a compartir, que es algo que trabajamos hace mucho tiempo atrás en los inicios de nuestro ministerio. Dedicamos tiempo para poder llegar a comprender a cabalidad cómo llegar a ser nosotros lo que Dios dice que somos. Porque Él lo da por hecho. Él conoce que hay personas como ustedes, como nosotros, que en algún momento harán el cambio y definitivamente comenzarán a vivir la vida conforme al propósito de Dios. Así que estudiamos en una oportunidad el Sermón del Monte, y el Sermón del Monte nos da, pero una clara especificación respecto a cómo nosotros debemos de dar pasos significativos hacia la madurez. Y comienza de la siguiente manera. Sí, amén. Bueno, primeramente yo quiero decir que yo creo que Dios nos ama. Amén. Y dice que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos tenía pensado cómo íbamos a hacer, qué hermosa iba a ser yo, todos ustedes también. Entonces, también Él pensó en todo. Y en el tema de la salvación, en el Sermón del Monte, como el pastor mencionaba, en Mateo 5, Jesús nos da la metodología, lo que estamos hablando aquí, de cómo tú y yo llegamos a ser sal y luz de la tierra. O en pocas palabras, cómo tú y yo llegamos a ser salvos. ¿Cómo llegamos a ser cristianos salvos? Entonces Jesús comienza en el Sermón del Monte hablando sobre el reconocimiento. Recuerda tú que no podemos ayudar a una persona si no reconoce que hay un problema. Así es. Por ejemplo, en el problema de las adicciones, que cuando queremos ayudar a un adicto a las drogas o al alcohol, tenemos que hacerle ver que hay un problema. Entonces, cuando la persona hace un reconocimiento de que existe un problema, dice, toma conciencia de Dios. O sea, el ser humano, cuando viene a la palabra, tiene que hacer un reconocimiento. Decir, bueno, soy un pecador. Yo mismo no me puedo salvar ni por cómo me comporto, ni cuánto dinero tenga, ni qué fama tenga. O sea, yo no me puedo salvar. Pero al momento que hace reconocimiento, también hace un lamento, porque se da cuenta de su condición. O sea, estoy maloliente, estoy sucio. Entonces, pero cuando tú haces un lamento, o sea, verdaderamente eso produce cambios. ¿Por qué? Porque te das cuenta que has vivido toda tu vida, no sé, en un matrimonio disfuncional, donde has venido siguiendo ese ciclo disfuncional, como vivió tu abuelo, como vivió tu padre, y ahora también tú lo vienes haciendo. Entonces, cuando tú conoces y haces cambios, entonces tienes dominio propio de las cosas. O sea, eres mansedumbre, tienes control de la situación, ya no eres una persona abusiva, que no tiene control de lo que dice, de cómo se expresa con sus hijos, con los amigos, Entonces, cuando tienes dominio propio, entonces llegas tú a tener conocimiento de la verdad.
¿Okay? Y recuerda que en Salmos 19:7 hay una particularidad, es de que dice que la ley de Jehová o la palabra de Dios convierte el alma, o sea, convierte tus sentidos, tus emociones, tus percepciones, inclusive tus sentidos, cómo tú usas tu vista, qué es lo que tú ves, qué es lo que tú escuchas, qué es lo que tú tocas. Entonces, viene a hacer una revolución en tu vida, especialmente espiritual, porque viene nuevamente a conectarte con Dios. Entonces, como tú conoces la verdad, entonces tú la compartes, porque no nos la quedamos, porque como tú decías de la Gran Comisión, el resultado de tú conocer la verdad es querer compartirla a otra persona. Yo soy salva, mira, yo vivo de otra manera diferente a la que vivía antes, ya no soy borracho, parandero, mentiroso, adúltero, fornicario, ya no soy así. Entonces, cuando tú compartes la verdad, entonces también formas tu carácter, llegas a tener una identidad en Dios. Y llegas entonces a constituirte como sal y luz de la tierra, y también llegas a tener esa intimidad con Dios, de una buena comunión con Dios, racionalidad y una moralidad. Que en pocas palabras, por un hombre salimos del Edén, pero por Cristo fuimos nuevamente llevados al Edén. Y ahora tenemos la comunicación directa. Ya no hay un velo, ya no hay nada que nos impida, sino que ahora estamos directamente con Dios, teniendo esa comunicación, esa intimidad que Él desde el principio anheló y pensó para todos nosotros. Amén, así es. Interesante. Sí. Nosotros queremos que ustedes puedan aprender de tal modo que no se dejen engañar. Hace pocos días atrás nosotros terminamos una serie de sermones que se llama, está disponible para ustedes, sobre los tiempos peligrosos. Y estamos mirando una realidad que lamentablemente nos duele. Hace más de 50 años el señor Hans Hanegraaff escribió un libro que decía Cristianismo en crisis. Todavía usted lo puede adquirir. Allí él denuncia, porque es una denuncia formal, de que hay movimientos que se están levantando y que están malinterpretando la verdad. De hecho, actualmente en el tema estadístico que investiga generalmente el liceo, hay más de 50.000 voces que hablan usando este mismo libro, pero lamentablemente las cosas que interpretan es lo que decía Irmita, por ejemplo. No, es que la Biblia dice que tengo que ir a la iglesia al salterío. Esta noche tendremos salterío. Y tú los ves allí, con lo lindo que es emocionarse, pero la palabra del Señor nos enseña claramente el tema del orden. Dice, hágase todo decentemente y en orden. Así que, coméntanos, Irmita, el tema de... Hay varios tramos que están en la Biblia, como por ejemplo el Antiguo Testamento es la preparación para la venida del Redentor. Claro. Lilian decía algo emocionante. Si entendemos toda esa fórmula y concepto, ya la Biblia no se nos hace aburrida. Sino al contrario, en este libro tenemos 66 libros. Tenemos una biblioteca. Podemos encontrar tantas y tantas cosas, pero tenemos que entrar en ese orden, porque tenemos que entender que hay una base, y la base es que todo empieza con Dios. Estos fueron hombres, sí es cierto, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo, por Dios. Y ahí estuvo que les revelaba y les decía todo lo que nosotros necesitamos. La Biblia se compone en dos formas, ¿verdad? Empieza hablando primeramente del Pentateuco, que son los 5 primeros libros. Después nos va a estar hablando nos habla de historia, nos habla también de la poesía. Si ustedes no han leído esos libros, son hermosos. Salmos, Proverbios. Proverbios, yo entendí, ahí les voy a dar una fórmula, son 31 capítulos de Proverbios. Si cada uno lo leemos cada día, el Proverbios es para relacionarnos cada uno con los demás, y Salmos es para alabar a Dios, ¿verdad? Entonces es saber cómo usarlo. Tenemos los profetas mayores, menores. Tenemos también, después de eso sucedió un lapso de 400 años de silencio, pero después entramos en el Nuevo Testamento, que estamos hablando de los evangelios, estamos hablando de los Hechos, que es la primera iglesia. Después tenemos 21 cartas apostólicas. ¿Cómo se tiene que dirigir la iglesia? Y después tenemos revelación. Entonces, el que quiera leer la Biblia es emocionante, pero sin faltar que tenemos que ser cristianos salvos. Así es. No está la salvación, de nada sirve saber tanta historia, tanta información, porque eso es lo que se ha vuelto un pretexto
para volver una verdad a medias es una mentira. Bueno, yo quisiera seguir y obviamente el tiempo siempre nos atrapa. Pero mira, qué interesante es lo que hemos escuchado, lo cual es una motivación para que usted pueda continuar con nosotros. Este es nuestro primer programa informativo de verdad. Y recuerda tú, estamos queriendo educar al matrimonio, a la familia, a la iglesia y a la comunidad. Así que no te vayas, quédate con nosotros. Y yo quisiera que, Eliseo, ¿por qué no le dices unas palabras a nuestra audiencia? Bueno, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Gracias por dejarnos entrar ahí a sus corazones, porque yo sé que toda gente que oiga este programa y lo mire va a agarrar algo de él, porque como dice la palabra no regresa vacía. Y espero que nosotros los podamos ayudar, y cualquier información que puedan tener, aquí estamos para servirles. Lilian, unas palabras a la audiencia. Amén. Es mi deseo, y yo también sé que el deseo de Dios es que todos nosotros lleguemos a conocerle. Y es por eso que hablamos sobre metodologías, porque creo que el ser humano es muy inteligente, pero si no somos constantes en el estudio de la palabra del Señor, entonces no nos podemos educar de la manera adecuada. Exacto. Entonces es nuestro deseo poder compartir con ustedes estas metodologías que no fueron inventadas por nosotros, sino que la misma palabra del Señor nos las enseña. Amén. Muy bien, Irmita, unas palabras para nuestra audiencia. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes, realmente es un placer, y sobre todo hablar de este tema. Sí les quiero dejar que piensen si son un cristiano light o un cristiano salvado, porque toda esta vida va a depender de las decisiones que nosotros hayamos tomado, y tenemos el privilegio de tomarlo. Cristiano salvo, realmente entenderlo, y va a haber consecuencia. O cristiano light, vivirá a su manera. Muy bien, muchas gracias por ser parte de nuestra audiencia. Usted ha estado junto con nosotros en nuestro primer programa informativo de verdad. Recuerda tú que seguiremos enseñando, porque tenemos una gran responsabilidad de que todos puedan llegar a conocer la verdad que ha sido revelada y que está aquí en este libro maravilloso. Así que nos miramos en el siguiente programa.